Bueno, comenzamos, como no, dando la bienvenida a todos los que estamos aquí, panelistas, participantes, organizadores, moderadores. Bienvenidos a este evento, que es una alegría poder formar parte de él, este foro global sobre la democratización del trabajo, tan necesario como emocionante, ¿no? Por la importancia del reto. Un agradecimiento, vaya por delante, a todo el esfuerzo de organización que hay detrás, a todos los panelistas que han creado y co-creado un programa tan extenso, intenso e interesante, que yo creo que marca el inicio de un camino precioso. Así que hay que seguir en él. Gracias en particular a todos los panelistas que han dado su tiempo generoso para participar en ello, a la moderadora técnica que está detrás ayudándonos con cualquier cuestión que pueda surgir. Bueno, mi nombre es Amparo Merino, soy profesora de la Universidad Pontificia Comillas y miembro de la Plataforma por la Democracia Económica. Coordino este panel junto con Just Serrano, que también tiene el rol de panelista, y os presentaré en un momentito. En la sesión de hoy, que se titula Trabajo, democracia y subjetividades ante la crisis ecosocial, forma parte de las sesiones del Foro Global dedicadas justamente a la democratización del trabajo. El día 6 y el 7 se dedicarán a decomodificación y descarbonización. Entonces, este panel surge desde la necesidad de mirar en las partes menos visibles de la democratización del trabajo, en partes menos visibles. Perdonad un momentito que interrumpa. Durante la sesión os agradecemos si mantenéis los micrófonos apagados para evitar el ruido de fondo, y cuando toque intervenir hablamos. Entonces, el objetivo de esta sesión, como os decía, es mirar esa parte más invisible de la democracia, de la democratización del trabajo. Bueno, como cualquier otro fenómeno social, podemos mirar las partes más visibles, pues como las prácticas de participación de los trabajadores en la empresa, o las estructuras un poco más profundas de dinámicas más ocultas del mercado de trabajo, que dan lugar a procesos de precarización, por ejemplo, o bien también en esa parte mucho más oculta de las creencias, ¿no? De las asunciones en torno a la propia noción del trabajo, lo que es, lo que no es, su evolución histórica, su consideración más filosófica o antropológica, o incluso nosotros como trabajadores, cómo nos definimos a nosotros mismos a través del trabajo o a través de la noción de empresa, ¿no? Desde este deseo de mirar esa parte más profunda, más invisible, contamos hoy con 3 ponencias que nos ayudarán a entender esos entresijos de nuestra condición de sujetos, cómo nos definimos como sujetos en esta sociedad construida desde, para la empresa y el trabajo, con una ponencia que correrá a cargo de Nuria Álvarez, doctoranda de Sociología y Antropología en la Universidad Complutense de Madrid, y que trabaja en programas público-privados que fomentan el emprendimiento en los barrios segregados de París. Después tendremos una ponencia a cargo de Just Serrano sobre el papel del trabajo en la construcción de la sociedad democrática, ¿no? Cómo se entrelaza democracia y trabajo y alimentan mutuamente. Just es investigador postdoctoral en teoría de la democracia en la Universidad de Groningen, en Países Bajos. Y por último, Carmen Madorrán nos facilitará las conexiones entre trabajo
y democracia económica desde las perspectivas de la crisis ecosocial. Carmen es doctora en filosofía y trabaja como profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid. También dirige la escuela de la Autónoma de Mospad y forma parte del Consejo del Instituto Universitario de Derechos Humanos, Cultura de Paz y No Violencia, y también del equipo investigador de la Cátedra UNESCO de Educación para la Justicia Social, entre otras cosas. Esas son las 3 ponencias que centrarán nuestro espacio. Contamos además con la ayuda inestimable de Ignacio Muro, presidente de la Plataforma por la Democracia Económica y profesor emérito en cuestiones de comunicación en la Universidad Carlos III, que presentará muy brevemente la plataforma y el papel que está jugando, que quiere jugar en este avance necesario en la democracia económica. Y finalmente también contamos con la mirada de Ricard Serrano, como secretario general de Comisiones Obreras en Endesa, que al final del conjunto del panel hará una reflexión conjunta desde su perspectiva en un sindicato, en una gran compañía, y nos ayudará a abrir el diálogo. ¿Cómo vamos a funcionar? En el panel de participación podéis observar que tenéis una pestaña Q&A de preguntas en la que a lo largo de toda la sesión podéis ir escribiendo vuestras dudas, preguntas, comentarios, que serán luego recogidas al final para mantener un diálogo con los ponentes. Bueno, entonces, sin más, doy paso a Ignacio Muro, que nos introduce en la sesión contándonos un poco cuál es el papel que juega la Plataforma por la Democracia Económica en España. Adelante, Ignacio. Ya. Bueno, buenos días. Es un placer compartir un debate tan amplio y con una perspectiva tan global como el que organiza Democratizing World, teniendo dentro de la Junta Directiva Amparo y a Sara Lafuente. Era imposible no obligarnos a mirar en términos globales cuando hablamos de democracia económica, cosa que es, por otra parte, absolutamente obvia. Pero la tendencia es también hablar de los procesos en cada uno de los países, y por tanto nosotros nacemos en España en unas condiciones concretas para, digamos, dignificar el trabajo a partir de transformaciones en los modelos sociales y productivos que hay en España, ¿no? Estar en nuestra tarea como plataforma es sintetizar las experiencias históricas y colocarlas hoy, o sea, ampliarlas y darlas en el contexto actual, muy diferente a donde nacieron, muchas veces vinculadas a los años 70 y 80, ¿no? Muy diferentes por la transformación que ha producido el capitalismo en los últimos 30 años, muy diferentes por la hegemonía del neoliberalismo que ha, digamos, debilitado las posiciones de participación en muchos sitios, y muy diferente también porque estamos en medio de triples transiciones ecológicas, tecnológicas, demográficas, medioambientales, que condicionan absolutamente todo lo que es la noción del trabajo, ¿no? Nosotros hemos elaborado documentos, hemos firmado y participado en acciones globales como Trazando una senda para Europa, que es un documento que salió en el 19. Llevamos 3 años trabajando por los sindicatos europeos, y hemos trabajado durante el 19, antes de la pandemia, en la armazón de lo que sería incluso una propuesta legislativa de transformación y de democratización del trabajo, ¿no? Lo que serían las bases, el intríngulis, el debate, los soportes, las comparativas con otros países, ¿no? Últimamente estamos volcados en coloquios sobre nuevos modelos productivos vinculados a la posición post-COVID, ¿no? A la posición actual después del COVID, ¿no? Porque creemos que, digamos, puede haber una caída de empresas, hay una política, estamos trabajando para la recuperación de empresas que desaparezcan, o para que, digamos, si se tienen que producir sacrificios en las empresas, son sacrificios
que puedan capitalizarse, digamos, en participación y en democracia. El momento yo creo que es especialmente complicado. Estamos de las tres referencias que dice la convocatoria, que es democratizar, desmercantilizar y descontaminar. Obviamente estamos en un contexto en que lo digital está por una parte ampliando lo mercantil, está convirtiendo en mercantil cuestiones como ligar. Ligar no era ninguna actividad de trabajo y sin embargo ya es una actividad mercantil y genera unos negocios tremendos en las plataformas, digamos, que abordan las relaciones personales. El pedir un taxi era una cosa absolutamente de relación desmercantilizada y normal también. O sea, hay un conjunto de avances en lo que sería mercantilización de las relaciones que generan nuevas relaciones sociales, nuevas relaciones de producción y nuevas relaciones, digamos, de salario o de relación capital-trabajo, ¿no? Pero al mismo tiempo es compleja la situación porque Wikipedia y muchos de los trabajos que hace mucha gente, la gente está viviendo hoy de una forma dual y mientras que trabaja o mal trabaja en trabajos precarios, al mismo tiempo tiene capacidad para crear en plataformas que están vinculadas a lo que sería hoy también la economía digital y entre ellas Wikipedia, un centro digamos, la enciclopedia del mundo que transformó el siglo XVIII y que ahora está detrás del soporte del conocimiento, del intercambio de conocimiento del mundo, ¿no? En el debate de hoy van a aparecer los holgarismos, van a aparecer el hecho de que el trabajo, la frontera entre el trabajo y el no trabajo se rompe, por tanto los derechos laborales ya se mezclan con lo que serían derechos ciudadanos, el acceso al trabajo, los tiempos, todo lo que tiene que ver con el trabajo es también conciliación, es también relaciones entre hombre y mujer, es también relaciones entre un conjunto de aparatos y de leyes y legislaciones que antes no estaban dentro del panorama puramente laboral. Y también estamos obligados a abordar en la transición, digamos, ecológica, el hecho de los límites del crecimiento, todo ese debate de si tenemos de aspirar a decrecer o directamente a desarrollarnos de otra manera que no sea decrecer, una quizá mucho más desmaterializada, con un proyecto desmaterializado de crecimiento, más basado en la inteligencia y que al mismo tiempo sea, no use o no mal use o no se exceda en el uso de los recursos. En el fondo, hablar hoy del trabajo es hablar de una sociedad absolutamente compleja, pero que es apasionante abordarla porque realmente las nuevas tecnologías facilitan unos intercambios horizontales que todavía no están fraguando como modelos centrales, pero que en muchos casos deben darlo precisamente quizá aprovechando la era post-COVID. Nada más, desearos que sea muy productivo el debate y por supuesto estaremos al tanto en todos los debates hay participantes de la plataforma y encantados de que una iniciativa global como Democratizing World se ponga en marcha y que intente coordinar esfuerzos individuales y colectivos que nacen en condiciones muy diversas. Muchas gracias y un abrazo y adelante. Muchas gracias a ti, Ignacio. Mucho ánimo con el trabajo de la plataforma y gracias por el apoyo que ha dado la plataforma, sobre todo a través de Sara también, como coordinadora del Grupo Español, y a no perder la energía para seguir avanzando en ese trabajo de transformación. Gracias, Ignacio. A ti. Bueno, pues a continuación, como adelantábamos, le paso la palabra a Nuria Álvarez Agüí en relación con la construcción de sujetos en este marco de relaciones laborales, empresariales, que nos definen y nos condicionan tanto en nuestra vida. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Bien, pues entonces sobre lo que se me encargó hablar sobre el trabajo en la construcción de los sujetos y cómo el trabajo nos construye como sujetos y crea nuestra identidad. Me estoy poniendo aquí un cronómetro. Bien. Bueno, entonces este debate hoy en día se da sobre todo en el marco de las transformaciones que se han llamado neoliberales de las últimas 3 décadas.
Entonces, entiendo que lo que había que abordar aquí era la correspondencia entre estas transformaciones de tipo social y económico y la transformación de la subjetividad. Hay varias obras principales que lo han abordado. Una de las primeras fue la de Boltanski y Chiapello en El nuevo espíritu del capitalismo, y la voy a poner a dialogar con Laval y Dardot, Christian Laval y Pierre Dardot en La nueva razón del mundo, y luego con la perspectiva española de Amparo Serrano y Carlos Fernández. Laval y Dardot, empiezo con la crítica directamente de Laval y Dardot para Boltanski y Chiapello. Critican que estos dos toman demasiado al pie de la letra el discurso neomanagerial y cómo este describía el nuevo capitalismo, lo que conllevaba a destacar solo la faz seductora y estrictamente retórica de las nuevas formas de poder, olvidando pues que tienen un efecto en la constitución de una subjetividad particular. Es decir, que subestimarían estos autores, Boltanski y Chiapello, el aspecto más disciplinario del discurso gerencial y particularmente pues, la importancia decisiva de las técnicas de control en el gobierno de los comportamientos. Es decir, que Boltanski y Chiapello parten de lo que el discurso neomanagerial dice sobre sí mismo, sobre el propio capitalismo en el que está inserto, como un discurso autorreferencial, y ellos lo critican por falta de perspectiva, ¿verdad? Y quieren adoptar una perspectiva más crítica o alejada y contemplar que nuevas formas de poder y qué técnicas de poder están allí funcionando. Entonces ellos parten de un enfoque más Foucaultiano, al igual que Amparo Serrano y Carlos Fernández, que le siguen en ese aspecto, y van a intentar establecer una correspondencia entre la transformación social y económica y la transformación de la subjetividad, pero teniendo en cuenta esa vieja idea Foucaultiana de cómo el ejercicio del poder produce unos efectos en la constitución de la subjetividad. Entonces, bueno, Laval y Dardot consideran el neoliberalismo como una estrategia sin sujeto que partió de una lucha ideológica que influyó en distintos gobiernos y, según ellos, en este libro, la característica principal del neoliberalismo es que extiende la competencia a todas las esferas de la vida. Esto quiere decir que, y luego para entenderlos hay que ver su concepto de disciplina en conexión con el de racionalidad, porque para ellos la disciplina es un conjunto de técnicas de estructuración del campo de acción, que es lo que para Foucault directamente sería gubernamentalidad. Bueno, y dicen, la progresiva extensión de estos sistemas disciplinarios neoliberales, así como su codificación institucional, condujeron finalmente a la instauración de una racionalidad general de tipo neoliberal. Voy a pasar rápido sobre esto porque no es exactamente el punto. Pero bueno, entonces explican que desde finales del siglo XIX las prácticas discursivas institucionales engendraron la figura del hombre empresa o del sujeto empresarial, favoreciendo la instauración de una red de sanciones, incentivos, implicaciones, cuyo efecto es producir funcionamientos psíquicos de nuevo tipo, o sea que se ha transformado hasta el aspecto psicológico de los trabajadores. Y luego destacan mucho que ha habido una homogeneización bajo el neoliberalismo porque formas plurales de la subjetividad que existían todavía en las democracias liberales bajo el régimen fordista todavía son más bien anuladas y homogeneizadas en el neoliberalismo porque diversas técnicas contribuyen a fabricar un nuevo sujeto unitario, que es el que describen como sujeto empresarial o sujeto neoliberal. Y señalan también la importancia del deseo porque se trata de gobernar a un ser cuya subjetividad debe estar implicada en la actividad que se requiere llevar a cabo y este sujeto activo debe participar totalmente, comprometerse plenamente, entregarse por completo en su actividad profesional. La perspectiva de Amparo Serrano y Carlos Fernández
es un poco similar, lo que pasa es que creo que son más claros a la hora de explicar la relación entre las transformaciones sociales y políticas y la transformación de la subjetividad, porque parten de que la fragilización política de los trabajadores en las últimas 2 décadas ha contribuido a reformular la definición del buen trabajador. Y con fragilización política engloban varios fenómenos. Se refieren a la diversificación de la situación jurídica del trabajador, es decir, que haya todos estos tipos de nuevos contratos y así. La puesta en cuestión de los recursos del poder colectivo, o sea, el debilitamiento de los sindicatos, y una desintegración importante del estatuto salarial, con las sucesivas reformas laborales, ¿no? Todo esto supone precarización laboral. Entonces, ¿cómo ha contribuido la fragilización política a reformular la definición del buen trabajador? Bueno, pues el buen trabajador bajo el neoliberalismo es un sujeto que se considera responsable ante la vulnerabilidad y que no conecta la vulnerabilidad en el trabajo con las relaciones políticas de desigualdad. Es decir, que la inseguridad deja de representarse como un riesgo y pasa a ser representada como una oportunidad, lo que supone patologizar el ansia de estabilidad. Ellos lo están abordando así desde una perspectiva más de psicología social. Entonces, además, aquí es donde enlaza con mi tema de estudio, porque yo estudio programas público-privados que promueven el emprendimiento y este panel es sobre trabajo. Lo que pasa es que debido a la influencia del discurso del management, el buen trabajador a día de hoy debe comportarse como un empresario de sí mismo, incluso cuando es un asalariado y no un trabajador por cuenta propia. Bueno, todo esto de los trabajadores por cuenta propia es un tema para abordarlo solo porque se les engloba aquí como empresarios cuando estrictamente son pues trabajadores, ¿no? Que sean por cuenta propia. Bueno, entonces se les insta a comportarse, ya sean asalariados o trabajadores por cuenta propia, se les insta a comportarse como empresarios que deben actuar de forma responsable, autónoma y en competencia con otros individuos. Aquí enlazan mucho con Laval y Dardot, que eran los que definían el neoliberalismo como una racionalidad que se basa en la competencia. Y dicen Serrano y Fernández, una competencia dinámica y rentable que permita salvarse a sí mismo o de sí mismo también, e inventar de forma creativa e innovadora nuevos nichos vitales. Y los nuevos modelos de gestión organizacional acercan las condiciones de trabajo y el régimen del empleo asalariado a las del trabajador independiente, en aspectos como la responsabilización del trabajador, la autonomía en el trabajo, la participación en los objetivos de la empresa, la implicación o la autorregulación. Es como una camisa de fuerza, ¿no? Que se está aplicando así de formas muy sutiles y según Laval y Dardot, el discurso neomanagerial ordena al sujeto que se somete interiormente. Bueno, aquí he vuelto a Laval y Dardot para mostrar la similitud con la perspectiva de Serrano y Fernández, porque según Laval y Dardot, el discurso neomanagerial ordena al sujeto a que se somete interiormente mediante un constante trabajo sobre sí mismo para intentar ser lo más eficaz posible, mostrarse como completamente entregado a su trabajo y además tiene que perfeccionarse mediante un aprendizaje continuo, aceptar la mayor flexibilidad requerida por los cambios incesantes que imponen los mercados. Entonces, el último punto son las técnicas concretas, las tecnologías en términos Foucaultianos, con las que se implantan estas nuevas formas de autogobierno de los sujetos en línea con la racionalidad neoliberal. Y coinciden bastante Laval y Dardot con Serrano y Fernández, porque Serrano y Fernández apuntan a que las racionalidades políticas neoliberales han intensificado las tecnologías de sujeción y disciplinamiento que convierten a la aspiración a la autonomía y a la libertad en territorios estratégicos de control social y a la subjetividad del trabajador en el principal espacio de intervención política. Mencionan aquí la retórica del emprendimiento como una narrativa épica que recrea de forma permanente hazañas de personajes heroicos enfrentados a constantes desafíos, se exaltan las personalidades insólitas, cuyo éxito radica en una subjetividad inconformista con las normas sociales convencionales de la sociedad asalariada, mientras se hace una apología del deseo y el mito de la libertad del individuo, lo cual conecta
además con la representación mitificada de la juventud como valor referencial y modelo cultural, porque todo se proyecta hacia el futuro, ¿no? Es como que hay que romper con las cadenas de la tradición que representa la sociedad asalariada y bueno, ahí está la narrativa épica. Y al mismo tiempo se contrapone el emprendimiento con los referentes, bueno, esto ya lo he dicho, con los referentes culturales de la sociedad asalariada, como serían la seguridad y la prudencia, la protección social o la colectivización del riesgo. De paso, conviertan el desempleo en expresión de una mentalidad inadecuada porque se ha generado toda una ética del emprendimiento que interpela a los desempleados porque hace del éxito económico y social una cuestión vinculada a valores morales, donde destacan especialmente los valores de autonomía, autoeficiencia, voluntarismo moral, coraje y autorresponsabilidad. El problema, señalan Serrano y Fernández, es que la desocialización y descontextualización que promueve este discurso psicologicista conduce a invisibilizar las desiguales condiciones sociales de partida de los sujetos a la hora de emprender. Bueno, creo que hay muchísimos más problemas, no solo este, claro, a la hora de convertir el desempleo en expresión de una mentalidad inadecuada, pero bueno, ellos señalan ese. Y bueno, volviendo al tema de las técnicas, de qué manera se vehicula la narrativa del emprendimiento, pues Serrano y Fernández señalan que las principales tecnologías de gobierno con las que se objetiva y vehicula la narrativa del emprendimiento son libros de autoayuda, políticas de empleo, programas de intervención terapéutica, programas educativos, literatura académica y managerial, etc. Y estas tecnologías conforman identidades y expectativas emprendedoras. Mientras que Laval y Dardot, pocos años antes, escribían que las técnicas de gestión, aquí están más bien pensando en el seno de la empresa. Las técnicas de gestión como la evaluación, el proyecto, la normalización de los procedimientos o la descentralización se supone que permiten objetivar la adhesión del individuo a la norma de conducta que se espera que cumpla. Y veo que llevo 12 minutos, he intentado acelerar, no sé si se me habrá entendido bien. Sí, el tiempo está entre 10 y 15 minutos, es ideal para que luego nos quede un espacio de preguntas. Muchísimas gracias, Nuria, por ponernos encima de la mesa cuestiones tan absolutamente centrales y generalmente poco visibles, ¿no? como la autoexplotación, ¿no? Como esta nueva forma de relación laboral, ¿no? del empresario de sí mismo, en el que en vez de personas, colectivos, pasamos a ser generadores de rendimientos para el mercado. Muchas gracias, Nuria. Luego tendremos la oportunidad de volver o de preguntarte más cosas sobre esta apasionante cuestión. Pasamos entonces la palabra a Just para mirar también esas relaciones poco visibles, no tanto en relación con la construcción de la propia identidad, ¿no? Que es el buen trabajador o no, sino sobre esta visión, esa conexión entre democracia y trabajo. Así que cuando quieras, Just, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias, Amparo, y gracias, Nuria, por la presentación. Muy bien, entonces empezaré diciendo que la intención de mi breve ponencia es la de concentrarme en una dimensión específica de la democratización del trabajo, a saber, el efecto que una democratización de la esfera de las relaciones laborales puede tener sobre la calidad de nuestra vida democrática. Entiendo por vida democrática el conjunto de instituciones y prácticas relacionadas con la participación en la toma de decisiones políticas a nivel local, regional, nacional o global. La idea de que la forma en que las sociedades organizan el mundo del trabajo influye sobre la calidad y vitalidad de la democracia la encontramos ya en los trabajos teóricos de la filosofía participativa, como son los de Carol Pateman y Benjamin Barber. Como comenta Axel Honneth, el lugar de trabajo puede ser una escuela prepolítica para la democracia, aunque normalmente sea más bien lo contrario. Esto significa que la forma en la que organizamos nuestras relaciones laborales condiciona la capacidad de las ciudadanas y los ciudadanos de participar en la vida democrática, sea mediante el voto, la participación en procesos locales, el activismo en movimientos sociales o a través de la protesta individual o colectiva. En los próximos minutos, mi intención es la de presentar 3 de los argumentos más relevantes que se han ofrecido desde esta perspectiva y añadir un cuarto argumento, cuya importancia queda a menudo desdibujada en los debates académicos actuales, pero que no es nada menor. Mientras que los primeros 3 argumentos para la democratización del trabajo se centran sobre las capacidades y motivaciones de las trabajadoras y trabajadores para participar en democracia,
El cuarto argumento concierne más bien la dimensión epistémica de la democracia, es decir, los procesos de producción y transmisión de saber que tienen lugar en varios niveles de nuestra vida democrática. A menudo, en la discusión filosófica sobre la democracia, los argumentos relacionados con la producción y transmisión de saber suelen subordinarse a los argumentos morales, éticos y psicológicos. A pesar de que estos últimos son necesarios, por supuesto, los argumentos epistémicos, es decir, los argumentos relacionados con la producción de saber y transmisión de saber, tienen una fuerza particular en nuestras sociedades, puesto que a los sistemas democráticos no solo les pedimos desde la ciudadanía que sean participativos y que respeten los derechos políticos, sino también que resuelvan los problemas de las ciudadanas y los ciudadanos. La incapacidad de identificar, definir y resolver problemas, entendidos en un sentido amplio, constituye una de las críticas fundamentales a los sistemas democráticos actuales y uno de los principales focos de riesgo para las democracias liberales a medio y largo plazo. Por eso, los argumentos epistémicos a favor de la democracia y de la democratización del trabajo tienen que estar en el centro del debate público. Empezaré, pues, presentando los primeros 3 argumentos para después pasar al argumento epistémico por la democratización del trabajo. El primer argumento gira en torno a la idea de hábito o virtud democrática. Para autores clásicos de la democracia como son John Dewey o Jane Addams, la democracia es una forma de vida constituida por una serie de hábitos y costumbres que pueden reforzarse o erosionarse debido a la acción de procesos económicos, educativos o tecnológicos. Mientras que ambos autores son conocidos por haber hecho hincapié sobre la necesidad de una educación democrática que promueva desde la infancia hábitos políticos democráticos, menos conocida es su conciencia de que el lugar de trabajo también representa un espacio de socialización privilegiado donde podemos aprender o desaprender a relacionarnos de forma democrática. Entre estos hábitos o virtudes podemos contar, por ejemplo, el hábito de ponernos en la perspectiva de los demás, la disposición a justificar racionalmente nuestras opiniones o la disposición a escuchar a los demás sin prejuicios, etc. Un mundo del trabajo como el que conocemos, es decir, un mundo profundamente autoritario y jerarquizado, nos deshabitúa, perdón por la expresión, a la democracia. El segundo argumento toma como referencia la teoría del reconocimiento desarrollada por el filósofo Axel Honneth, de la Escuela de Frankfurt. Según Honneth, el lugar de trabajo representa, junto a otras esferas de interacción social, como por ejemplo la familia, un espacio primordial de organización de las relaciones de reconocimiento. Las relaciones de reconocimiento son esenciales porque estructuran la relación de los individuos consigo mismos y, por tanto, influyen en su capacidad de tener una vida autónoma. Para Honneth, en un mundo de trabajo democratizado, la contribución que cada individuo realiza al bien común es reconocida como valiosa por los demás. Esto permite a los sujetos sentir que lo que hacen tiene un valor y con ello ganar un nivel de autoconfianza que les permita actuar de forma autónoma y constructiva también en la esfera de la participación democrática. En consecuencia, la vitalidad de una democracia queda ligada a la capacidad de las relaciones laborales de promover formas de reconocimiento que refuercen la confianza en los trabajadores y las trabajadoras, en sus capacidades y el valor de su contribución a la sociedad. Finalmente, el tercer argumento aduce que el mundo del trabajo representa un espacio comunicativo difícilmente sustituible en su capacidad de promover la formación de identidades colectivas, incluidas las identidades políticas. El trabajo es un lugar de encuentro y comunicación donde los intereses de diferentes grupos sociales se articulan y se ponen de manifiesto, donde las experiencias cotidianas se comparten y donde se descubren afinidades pero también antagonismos. La democratización del trabajo tiene como función en este caso hacer menos rígido el proceso de formación de identidades colectivas, permitiendo el intercambio de experiencias y la comunicación social fluida entre los individuos. Estos 3 argumentos, es decir, el argumento sobre los hábitos democráticos, el argumento sobre el reconocimiento y el argumento sobre la emergencia de identidades colectivas, son valiosos para el debate público, puesto que ligan la necesidad de reformas sociales que van en dirección a la democratización del trabajo a la calidad de un sistema democrático. Y sabemos que, históricamente, el argumento democrático, es decir, el argumento basado en la participación democrática, ha tenido una fuerza considerable en la consecución de derechos sociales. En muchos casos, los derechos sociales se han justificado en la esfera pública como derechos que permiten a la ciudadanía participar en términos de igualdad en las instituciones democráticas.
Por eso hay que seguir trabajando en este tipo de argumentos, porque tienen una fuerza particular histórica, digamos, ¿no? Sin embargo, en los últimos minutos de mi ponencia quisiera exponer un cuarto argumento, que es el que ya he anunciado, que se diferencia de los demás por hacer hincapié sobre la dimensión epistémica de la democracia. Este tipo de argumentos son también necesarios, puesto que están ligados a la experiencia inmediata que la ciudadanía hace de las instituciones y de las prácticas democráticas. ¿Son estas prácticas e instituciones eficientes y efectivas en la identificación y resolución de sus problemas cotidianos? Se trata de una pregunta que muchos se hacen y que está en el origen de propuestas y comportamientos electorales que marcan las agendas políticas de las democracias actuales. Brevemente, el argumento que quiero presentar aduce que la capacidad de un sistema democrático de identificar, definir y solucionar los problemas de los ciudadanos depende de la calidad democrática de las relaciones entre trabajadores. Aquí no se trata solo de que en el mundo del trabajo democratizado aquí no se trata solo de que en un mundo donde el trabajo estuviera democratizado se nos prepararía mejor para ser ciudadanos democráticos, que también, sino que además nos permitiría identificar y resolver problemas colectivos que a menudo quedan invisibilizados por relaciones laborales jerárquicas y autoritarias. Permítanme que explique esta tesis con algo más de detalle. Tal como se desprende de los tres primeros argumentos que he presentado, el mundo del trabajo es un mundo de relaciones sociales de cooperación y resolución de problemas. Estos problemas pueden concernir tanto a cuestiones relacionadas con las tareas concretas de la actividad laboral como cuestiones de carácter más general, incluyendo, por ejemplo, las relaciones de género presentes en cualquier empresa. Según John Dewey, cuando tratamos con problemas, no solo estamos simplemente descubriendo una realidad que está allí, que existe independientemente de lo que nosotros pensamos de ella. Cuando definimos un problema, ponemos en marcha una serie de operaciones que determinan la relevancia de ciertas experiencias en detrimento de otras experiencias, o la interpretación de ciertas categorías en detrimento de otras interpretaciones. En estos procesos que suceden a diario, las relaciones de dominación entre diferentes tipos de trabajadores dentro de una empresa o entre grupos pertenecientes a clases o minorías diferentes juegan un papel esencial en invisibilizar ciertas experiencias, ciertas perspectivas, ciertas interpretaciones. Con ello se promueve a menudo la definición de problemas colectivos que tiene lugar de forma unilateral, con lo que se deja de lado las perspectivas de algunos y con ello se invisibilizan problemas como, por ejemplo, muchos casos de precariedad que se dan en el mundo laboral, ¿no? Democratizar el trabajo significa crear condiciones comunicativas que permitan abrir el lugar de trabajo a negociar en términos de igualdad el valor de cada experiencia individual y colectiva, así como la interpretación de esas categorías con las cuales damos cuenta de nuestras experiencias. Por supuesto, democratizar el trabajo no es una garantía de que las experiencias que habitualmente, una garantía de que las experiencias que quedan habitualmente invisibilizadas vayan a ser tomadas en consideración en pie de igualdad. En todo caso, es una condición de la posibilidad de que algo así ocurra, puesto que la organización jerárquica del trabajo bloquea permanentemente la posibilidad de negociar interpretaciones o visibilizar experiencias y perspectivas, cosa que a su vez bloquea la posibilidad de cualquier proceso de aprendizaje colectivo. Al crear espacios, finalmente termino con una frase que suena a eslogan, al crear espacios de democracia en el trabajo, podremos llegar a entender mejor lo que nos ocurre, lo que necesitamos y aquello a lo que aspiramos a nivel colectivo, y con ello mejorar la calidad de nuestras decisiones democráticas. Y con eso he terminado. Gracias. Muchas gracias, Just. Gracias por recordarnos cómo el espacio de trabajo es un espacio de entrenamiento para otros espacios de la vida social. Luego podremos discutir también un poco esas condiciones de trabajo en relación con la mirada de ese entrenamiento que nos aportaba Nuria, ¿no? Como el espacio de trabajo puede ser también un espacio de construcción de unas u otras identidades. Pues muchas gracias, Just. Podéis ir haciendo preguntas mientras los participantes plantean sus tesis y luego al final hacemos un diálogo más abierto, ¿no? Pero podemos ir avanzando. Os recuerdo a todos los participantes, también los que igual no estabais justo a las 9:30, que la sesión está siendo grabada, ¿vale?
Muy bien, pues visto la perspectiva de la construcción del sujeto en relación con el marco neoliberal, el espacio de trabajo como lugar de práctica y hábito virtuoso, de la construcción de habilidades de participación democrática, nos queda ampliar la mirada de la democracia económica en general desde los retos específicos y complejos que nos marca la crisis ecosocial. Esa mirada ecosocial de la democratización económica la vamos a tener de la mano de Carmen Madorral, quien tiene la palabra. Hola, buenos días. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación a participar en esta mesa y gracias a los compañeros. ¿Se ve la presentación que voy a proyectar ya que la cámara no me funciona? De momento no, has activado el cuadrado, de momento no se ve. Igual hay un pequeño retardo a veces entre que activas la presentación y se... Sí, vamos a esperar un momento porque ya no aparece tachada la pantallita, o sea que en principio lo vais a poder ver. Debería estar yendo. Avisadme. A ver. Y si no, lo intento de nuevo. A ver. Igual Sara puede ayudarnos. Sí, aquí. Si no, intento a ver si consigo yo. Ahora ya está. Sí. ¿Y la puedo mover yo? Me temo que me tienes que decir cuándo quieres pasar. Vale, bueno, lo vas a ir viendo. Porque la estoy proyectando yo, ¿vale? Fenomenal. No sé si se ve muy pequeña quizá, ¿verdad? Se ve pequeña, sí. Sí, espera, voy a intentar... ¿Así mejor? Perfecto. Ahora, perfecto. Pues tú me dices cuando quieres cambiar y paso la diapo, ¿vale? Perfecto. Si vas al principio de todo, fenomenal. Bueno, como decía al principio, a la que tiene el logo grande del propio Congreso. Uy, perdóname. Han salido ahí. No te preocupes. Yo tampoco, un segundito. Ahí estás arriba de todo. Sí. Como decía Amparo, y en relación con las otras dos comunicaciones, que además creo que encaja bien, ¿no? Tal y como estaba planteada en la mesa, de lo que quiero hablar, ya podemos ver la siguiente, es precisamente de estas dos cuestiones, o esbozarlas más bien, ¿no? En primer lugar, veremos por qué la crisis ecosocial lo cambia todo y también las discusiones sobre la democratización del trabajo no pueden darse ya en el mismo plano, en la misma esfera en la que las tenían a lo largo del siglo XX. Y en un segundo lugar veremos, bueno, brevemente y muy esbozado, ¿no?, qué significa esto de entender la democracia económica o de proponerla como una utopía real, ¿no?, usando ahí el término de Eric Olin Wright. Podemos pasar, Sara, gracias. Entrando ya, por tanto, en esa primera parte, ¿no?, en la que quiero ubicar, ¿no?, la discusión sobre la democratización del trabajo en el contexto de la crisis ecosocial, habría al menos dos elementos, ¿no?, esos dos grandes retos a los que nos enfrenta la crisis ecosocial, que tienen que ver, por un lado, con la insostenibilidad social y la insostenibilidad ecológica del capitalismo. Y de un modelo de crecimiento como el que necesita, como el que requiere un modelo de este tipo. La crisis ecosocial lo que hace es situarnos ante esas dos líneas, ¿no?, de forma quizá más explícita y entrelazada, imbricada una con otra, y el reto que nos plantea es ver cómo somos capaces de organizar nuestras sociedades y sus economías y sus formas, por supuesto, y relaciones laborales, de forma que sean capaces de satisfacer las necesidades de la población mundial, revirtiendo además el choque con los límites biofísicos del planeta, es decir, no continuando haciendo lo mismo que nos ha llevado a esta situación, ¿no? Y hacer ambas cosas a la vez, como pongo ahí abajo, no es nada evidente. De hecho, tenemos a muchísima gente
organizaciones, pero también dentro de la academia, que se dedican con afán y con buena intención a una de las dos partes, ¿no? A estudiar cómo podemos aumentar las condiciones, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores en los distintos lugares del planeta y contextos, a criticar las situaciones en las que se encuentran y, por otra parte, tenemos también, a veces no muy entrelazado, a quienes pues se ocupan, ¿no? de ver cómo podemos mejorar en algo las relaciones o el impacto de la actividad humana en el planeta. Podemos pasar. Aquí simplemente os traía para que tuviésemos una mínima referencia, ¿no? Cómo podemos concretar todo eso que significa la crisis ecosocial. Yo creo que al menos hay 3 elementos, ¿no? que habríamos de situar, que tienen que ver con el paso de un mundo vacío a uno lleno, y os pongo algunos autores que han tratado esta tesis. El paso también del Holoceno al Antropoceno, quizá ya muy conocido, el hecho de pasar, ¿no? de estar entrando en una era geológica en la que el motor de cambio es la propia acción humana, ¿no? Algo que nunca había sucedido. Y la idea también muy fructífera, yo diría, de cara a la concienciación de los 9 límites planetarios que propusieron Rockström y otros en el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, ¿no? La idea de que no se trata solo de un proceso problemático que hayamos iniciado, sino que hay al menos 9 límites planetarios que no deberíamos sobrepasar si no queremos entrar en ese escenario de inestabilidad enorme, ¿no? Solo uno de esos 9 es el cambio climático. Y yo creo que esto también es importante, ¿no? Porque precisamente ante algunas perspectivas que pudiesen confiar en que la tecnología o un uso intensivo de la misma pudieran ser buenas aliadas en los procesos de democratización del trabajo, yo creo que se encuentran aquí con un verdadero escollo, el escollo que tiene que ver con el problema del descenso energético en las próximas décadas y del agotamiento o de la llegada al pico, más bien, de algunos minerales básicos para esos inventos tecnológicos que en teoría podrían salvarnos, ¿no? Esto, bueno, también para abrir el debate quizá luego. Y os ponía también ahí, porque yo creo que es importante tener una mirada histórica sobre estos problemas que están claramente imbricados con la historia del neoliberalismo. En ese sentido, la ponencia de Nuria encaja fenomenal. Porque si os fijáis, aquí tenemos, no sé, 10, 12 referencias y no me cabían más desde los años 70, en los que ya científicos, intelectuales, políticos a nivel mundial estaban al día de cuál era ese diagnóstico que ya entonces hacían, ¿no? Sobre los límites del crecimiento. Y, por tanto, que no es un problema de que hayamos descubierto ahora en 2021 que estamos a punto de llegar a ciertos límites de saturación y de empezar procesos o haber puesto en marcha procesos irreversibles. Esto estaba diagnosticado. ¿Qué pasa después del año 79, que es la última referencia que aparece ahí? Bueno, pues la década, ¿no? El auge del neoliberalismo, la llegada al poder de Margaret Thatcher y de Reagan. Es imposible no leerla como un freno, aunque no haya únicamente una causa, ¿no? ni mucho menos, pero como un freno a todo ese empuje, a ese diagnóstico y también a esas movilizaciones sociales que nos hubiesen llevado a otro mundo posible. Siguiente, por favor, Sara. A mí me parece que una de las formas de ligar y también de hablar de democracia económica hoy a quienes no están interesados o no saben, ¿no? a qué nos referimos, es esta expresión de Eric Olin Wright que llamaba utopías reales, ¿no? Y él decía, lo que necesitamos son utopías reales, esto es, ideales utópicos fundados en las potencialidades reales de la humanidad. Destinos utópicos que tengan paradas intermedias accesibles, planes utópicos para instituciones que puedan informar nuestras tareas prácticas de navegar en un mundo de condiciones imperfectas de cambio social. Asumiendo efectivamente que
es el mundo que tenemos, ¿no? Que no se puede simplemente quedarnos en esa labor crítica que tanto gusta a la filosofía o a una parte de la filosofía, sino que también hay que tratar de construir. Y para mí la democracia económica y las propuestas concretas de democratización del trabajo son precisamente esto. Son un ejemplo de esas utopías reales que pueden servir y mucho en la transformación, y yo diría en la transformación social y también en la ecológica, ¿no? Pasamos, Sara, por favor. Sí. En ese sentido, últimamente, bueno, simplemente para que, por si lo tenéis más ubicado con este término en inglés, ¿no? Del backcasting, la idea es precisamente esa, ser capaz, no solo de las utopías reales, digo, ser capaz de diseñar un futuro deseado, de imaginarlo, ¿no? Algo que parece casi imposible, que se nos ha mermado hasta la imaginación de los 80 para acá, ¿no? La posibilidad de imaginar otras formas de organización social, política, económica, otras relaciones laborales posibles, y desde allí, desde un futuro deseado, pero no imposible, o sea, que esté hecho con el tipo de sujetos imperfectos, también competitivos, no solo cooperadores que somos, ir dando pasos hacia atrás y ver cómo podemos enlazarlo con nuestro presente. Y siguiente, y en esa línea, esta sería una de las propuestas a las que yo creo que tendríamos que conseguir que la democracia económica contribuyese, ¿no? Que una democratización de trabajo contribuyese. Si estamos en un presente en el que, aunque sea absurdo completamente, vivimos como si los ecosistemas fuesen una especie de despensa dentro, ¿no? de nuestras sociedades, de la que tirar y sacar aquello que necesitamos, gobernadas por una esfera más relevante, más grande, que lo ocupa todo, como han dicho los anteriores compañeros, ¿no? que es el ámbito de la economía, pasar más bien a darle la vuelta, ¿no? a esa inversión absurda en la que nos hemos metido, y asumir más bien la realidad que nos está llamando cada vez con más fuerza, ¿no? Y es que dependemos, que vivimos insertos en ecosistemas de los que dependemos, que no hay vida humana posible fuera, que nuestras sociedades, por tanto, y sus economías, que son solo una parte del tipo de actividades que hacemos y que necesitamos los humanos, y por tanto no sobredimensionar una vez más ni ese espacio económico y también el mercantil, por supuesto, y tener muy claro cuál es el contexto en el que operamos. Pasamos, por favor. Respecto a esto, voy a ir muy rápido porque ya me quedan pocos minutos, y sobre todo porque en una sesión como la de hoy quizá tiene menos sentido, ¿no? Pero a mí sí me interesa que mínimamente, ¿no? a qué nos referimos o en qué estoy pensando en el modelo concreto de democracia económica, ¿no? al que estoy pensando es el del profesor David Schweikart, que trabajó durante muchos años en la Universidad Loyola y en Chicago, con quien pude estar unos meses y trabajando en mi tesis doctoral, y habría al menos esas tres instituciones, ¿no? La autogestión de los trabajadores, por supuesto, un mercado, ahora veremos, acotado, y el control social de la inversión. Acabo brevemente con esta segunda parte, ¿no? ¿Cómo se concretaría esa utopía real posible, que es la democracia económica? Siguiente. Sobre la autogestión de los trabajadores, como imaginamos, ¿no? La mayoría de las empresas en este modelo como estarían controladas democráticamente por sus trabajadores. Más. Las empresas tendrían que pagar, por un lado, un impuesto sobre activos de capital, que es lo que Schweikart ha llamado el fondo de inversión, y por otra parte, conservar el valor del capital, que es lo que él ha llamado la reserva de amortización. Más, paso, ya digo, rápido por estas. Una segunda institución central, ¿no? Si la autogestión es una, sería el mercado, pero ¿qué tipo de mercado? Sobre esto podría haber pues, discusiones de horas, ¿no? En su propuesta, y yo creo que tiene sentido, las materias primas, los instrumentos de producción y los bienes de consumo sí se comprarían y venderían a precios definidos por la ley de la oferta y la demanda. Lo que no habría es un mercado financiero. Pasamos, por favor. Los beneficios de las empresas, esto ya es una transformación respecto a lo que sucede hoy en día, pues pagarían los costes no laborales, la reserva de amortización de la que hablábamos, los impuestos sobre activos del capital, y el resto se repartiría entre los trabajadores, de forma que el trabajo no es un coste de producción como sucede hoy en el capitalismo, ¿no? Más.
Y la parte en la que es, yo diría, fundamental y de la que quizá hablamos menos al hablar de democratización del trabajo, yo no puedo entender la democracia económica sin ese control social de la inversión, ¿no? Porque en un modelo como este, como el que propone Sveigaard, los fondos para la nueva inversión proceden de un impuesto sobre los activos del capital y se vuelven a inyectar en la economía a través de una red de bancos públicos. Pasamos... y simplemente para que veamos o nos asomemos, ¿no? ¿Cómo se financia en un modelo similar a este la inversión? Pues a través del impuesto sobre activos de capital de las empresas, ¿no? La tierra, los edificios, los bienes de equipo, todo eso va a un fondo de inversión nacional más. ¿Y cómo se reparte la inversión? Que es otro elemento importante, ¿no? Y aquí teníamos pues cómo funcionaría en el modelo de Sveigaard, ¿no? De ese fondo de inversión nacional, de ese dinero para la nueva inversión se repartiría territorialmente, ¿no? La Asamblea Nacional decidiría qué cantidad de inversión pública a nivel nacional hay que hacer para la construcción de grandes infraestructuras y demás, y pasaría el resto, lo que no fuese a utilizar, en función de una asignación per cápita a la Asamblea Regional, que haría lo mismo, decidiría colectivamente dónde necesita en su región hacer una inversión pública y el resto del dinero lo repartiría también de acuerdo a un criterio per cápita a las asambleas locales que decidirían a su vez y el dinero acabaría también a nivel ya local en manos de bancos que financiarían las empresas en función de 3 criterios, ¿no? 2 criterios y un comodín, si queremos, ¿no? Un criterio de rentabilidad, otro de creación de empleo y otros criterios. Aquí, por supuesto, encajaría y entraría la cuestión ecológica o el tipo de negocio, ¿no? Que una comunidad local quiera promover, ¿no? en su cercanía. Pasamos. Gracias. A la vista, ¿no? Y de todo lo que decíamos, también de las buenísimas exposiciones de los compañeros que me han precedido, a mí me parece que hay una de esos muchos diagnósticos que se hicieron en los 70, ¿no? Esa década tan lúcida que hizo Barry Commoner. Decía ahí Commoner, ¿no? Nuestras alternativas han quedado reducidas a 2. O una organización racional y social del uso y distribución de los recursos de la tierra o una nueva barbarie. Y precisamente en esa reorganización, en esa búsqueda de cómo organizar racional y socialmente la distribución de los recursos, que no es más que hablar de cómo vamos a satisfacer nuestras necesidades sin chocar con los límites ecológicos, me parece que trazar este puente entre quienes se dedican con intensidad a los programas y proyectos de democratización del trabajo y quienes asumen también en toda su crudeza la crisis ecosocial es imprescindible, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos. Muchas gracias, Pasa, pero yo creo que con esto terminaba. Sí, aquí tenemos algunas referencias para seguir leyendo, o más bien para que sepáis de dónde estoy sacando algunas de esas ideas del profesor Sveigaard, a quien citaba, pero que aparece ahí su apellido. Así que, bueno, por mi parte nada más. Muchas gracias y perdonad los problemas técnicos, pero siempre los tengo. O sea, hay algo con la tecnología que no me acaba de funcionar. Gracias. Muchas gracias a ti, Carmen. Bueno, hemos aprendido a vivir con los límites técnicos, no tanto con los límites planetarios, pero justamente es muy necesario, tal y como empezabas tu intervención, Carmen, recordar que la crisis ecosocial, los límites planetarios y los problemas de desigualdad social lo cambian todo. Y en ese sentido, creo que es un perfecto complemento nuestra última participación, la de Ricard Serrano, secretario general de las Obreras en Endesa, que nos ayudará también a aportar esa mirada desde una empresa business as usual, convencional, en el sentido también de una pregunta que se ha lanzado en el chat de Q&A, que precisamente nos pregunta sobre cómo las posibles prácticas democráticas que nos comentaba Just
¿cómo es posible, o sea, cómo esas prácticas de democracia dentro del contexto empresarial son realmente posibles dadas las características del contexto empresarial, que choca con muchos de los límites como se han planteado tanto en la presentación de Nuria como de Carmen? Bueno, con esta pregunta en nuestra mente, pues Ricard, te damos la palabra para que nos compartáis tu mirada de todo lo que aquí se ha dicho y tu propia perspectiva de ello desde tu posición en Endesa. Vale, muchas gracias. Antes de entrar, gracias por la invitación. Gracias a Sara y nada, la verdad es que me siento un tanto abrumado por la calidad de las intervenciones previas, ¿no? He intentado tomar un poco de apuntes. La verdad es que yo soy secretario general de comisiones en Endesa desde marzo y una de las cuestiones claves era trasladar a la práctica pues los conceptos que de alguna manera no tan bien leídos como vosotros, pero sí que uno va accediendo a través de las diversas lecturas, ¿no? Y la democratización dentro de Endesa urgía, ¿no? De alguna manera tratamos desde la sección sindical, advierto, bueno, Comisiones Obreras como sindicato de clase y confederal, pues tiene su connotación sociopolítica y ahí pues nuestra traslación al sistema político en línea con lo que Jus comentaba, ¿no? Es decir, de trasladar la validez de la democracia en el trabajo al ámbito social y político. Nos planteamos responder, pues primero, responder con un discurso a todo aquello que Nuria ha avanzado en su intervención. Es decir, yo estoy cansado, es decir, a nosotros nos bombardean continuamente. Por cierto, creo que Endesa es patrona de la Universidad de Comillas. Espero que no se enfaden por lo que vayan a decir, pero no voy a decir. Pero dicho esto... Perdón, estamos en un espacio de libre expresión. No, es una pequeña ironía, permitidme. La cuestión es... Claro, es decir, estamos cansados de que nos bombardeen de que somos pequeñas empresas. Es decir, es continuo, ¿no? Ese juego, esa transmisión de identidad continua, esa mercantilización, primero en los discursos, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con lo que decía Nuria en cuanto a una de nuestras principales labores como sindicato es volver a situar, evidentemente, la capacidad transformadora del trabajo, la capacidad de los trabajadores y trabajadoras sobre decidir sobre su trabajo, sobre el valor social, no de uso, y perdón el término marxista, ¿no? Pero el valor social, no de cambio, perdón, del trabajo. Entonces, frente a eso, claro, nos encontramos con una máquina muy potente de generación de identidades. El mecanismo lo ha descrito muy bien, es decir, la transmisión es continua. Eres una pequeña empresa, eres una empresa dentro de Endesa, obviando claramente que somos trabajadores del régimen general, ¿no? Eres un trabajador responsable, eres altamente cualificado y eres autónomo. Por lo tanto, la responsabilidad sobre el éxito, que en ocasiones, pues sí, pero sobre todo del fracaso, la responsabilidad es tuya. No en vano, la mayor causa de baja, pero no solo de Endesa, sino de las sociedades, no me gusta llamarlas así, pero bueno, de las economías desarrolladas, y no me gusta, pues ya es la depresión, ¿no? Y creo que gran parte de este sistema de identidad lo marca, ¿no? Pues porque recordemos que la organización del trabajo lo traslada, es decir, por lo menos en la legislación nuestra y en la mayoría de las legislaciones, es responsabilidad del empresario. Nos faltan medios. El trabajo que antes hacían 4 lo hacen 2 y, sin embargo, la responsabilidad del éxito o el fracaso se traslada a los trabajadores. Entonces, la solución que ofrece la empresa muchas veces es los cursos de mindfulness, de yoga y gestión de las emociones. Que dices, ostras, con todos los respetos, las emociones me las gestiono yo. El problema es de organización del trabajo. Y sí, es cierto que en neurobiología cada vez asocian más las emociones con las decisiones y tal, pero mis emociones son mías y solo falta que no me pueda cabrear porque una cosa no funciona. Porque luego la otra parte clara que también evidenciaba era la capacidad de sanción, ¿vale? Aquí no nos olvidemos, se establecen en los discursos modelos muy horizontales, y no sé si no he oído hablar de aquí de los modelos Agile, ¿vale? En los de participación horizontal, pero se obvia que al fin y al cabo eso es mercantilizar, es la lucha del todos contra todos. En ningún momento se instalan o se instauran modelos cooperativos, la competencia, y creo que lo ha comentado también Nuria, ¿no? Como idea básica entre los compañeros de trabajo se instala. En ningún momento la cooperación, y no voy a decir que esté penalizada, pero sí, a veces, es decir, no se establecen. Y a veces tenemos esos sistemas en los que el valor de la experiencia
se aparta y se sustituye por el discurso del emprendedor, ¿no? Como si la experiencia sobre el trabajo y sobre el control del trabajo no fuese también un elemento clave de la productividad, que yo ya no oigo hablar de productividad, oigo hablar de masa salarial. Entonces, estos nuevos sistemas como el Agile introducen esa mercantilización de la que estabais hablando y además se habla de trabajar por proyectos. Y también hablaba de Nuria del tema generacional, ¿no? En el último convenio se nos hizo, en la primera presentación se nos habló de la generación X, yo que ya tengo una edad, los millennials y los centennials, ¿no? Es decir, no, los centennials están acostumbrados a trabajar por proyectos, ¿no? Y a veces no trabajan ni solo por la reputación, sí. Y ahora permitirme la broma y la bajada de nivel. Esto es como la broma aquel que decía el humorista, aquel que decía, no comiendo para los gastos, ¿no? Pero reputación toda, ¿no? Entonces, tenemos la necesidad sindicalmente de construir un discurso que se oponga primero dentro del orden del discurso y recupere y que sitúe todos estos conceptos que vosotros habéis situado de forma académica, pero tenemos la necesidad de situarlo en el ámbito de la negociación colectiva, que es el marco institucional, JUS, que nosotros nos marcamos dentro y que lo reconoce la Constitución, pero que sea una negociación colectiva efectiva, porque nos encontramos muchas veces que se vacía de esa capacidad y de ese mandato. La empresa actúa por los hechos consumados y luego sí que nosotros podemos legitimar, pero no se establece un debate y ni se sitúa dentro de lo que podemos llamar democracia, evidentemente, ¿no? Y eso que es el espacio que nosotros queremos preservar, esa negociación colectiva, precisamente también por lo que tiene eso de colectiva, de defensa colectiva, porque recuerdo que nosotros no somos un sindicato corporativo con otros modelos de defensa de los trabajadores, ¿no? Así, y no me extiendo más porque entiendo que el debate, pero sí que es cierto que nosotros cuando contactamos con Sara y también Pedro Chávez, que lo he visto por aquí, tenemos esa necesidad, ¿no? Para resolver 3 preguntas. El qué producir, y ahí quizás, bueno, la intervención de Carmen ha sido muy buena. O sea, a nosotros ahora mismo no se nos permite dentro de Endesa, entenderéis, además propiedad del Estado italiano y con una estructura propietaria que, pues claro, no se nos permite decidir el qué ni cuánto, ¿vale? Es decir, el modelo de la cuestión de decrecimiento, cuánto se debe producir. A nosotros como trabajadores dentro de Endesa no se nos permite decidir eso. Pero sí que en un paso más abajo, es decir, el cómo ahí creo que el esfuerzo es básico, ¿vale? Porque voy a sacar, creo que es en la obra de Hannah Arendt, en La condición humana, habla de labor, trabajo y acción, ¿no? Entonces, ahí habla del labor como lo esencial para ir siguiendo, el trabajo, lo de transformar, porque de eso se trata, al fin y al cabo, de transformar para nuestra realidad. Y luego habla de acción, que es cómo nos relacionamos, ¿no? Y creo que leí en un libro de Richard Sennett que era como una mesa, ¿no? Es decir, depende de cómo construyas esa mesa, depende de cómo nos sentemos, el trabajo se configurará de una manera y otra. Y nosotros ahora estamos en ese momento de que queremos ver si esa mesa, es decir, no es lo mismo un pupitre de profesor autoritario que dicta la verdad y la tenemos que asumir, no, pero sí que queremos construir esa mesa en la que nos sentemos todos, sobre todo trabajadores y trabajadoras, y que el valor de nuestro trabajo, valor, ya no precio, ya no mercado. Ya le digo porque nosotros estamos ahora en un proceso de intentar revertir esa lógica de mercantilizadora de las relaciones laborales. Hay un proyecto de la empresa en el que se suprimen las categorías profesionales en base a una titulación y se convierte todo en un totum revolutum en el que cualquiera puede hacer cualquier función y eso es como tirar un trozo de carne en medio en base a la competitividad y que todos nos peleemos. Pero eso no consolida ni ninguna categoría ni ninguna experiencia y contra eso queremos. Por eso es importante decidir el cómo. Y por último, cómo se distribuye aquello que se gana. Y eso ya es un discurso profundo, ¿no? Pero evidentemente y la transparencia de Carmen es ilustrativa y me ha gustado mucho como planteamiento y lo haré en parte mío, pero sí que es cierto, nosotros tenemos cada vez que luchar contra sistemas de retributivos basados en la meritocracia. Y no sé si conocéis a Michael Sandel, que ha escrito ahora La tiranía del mérito, y una cita, y me atrevo a citar también a Amartya Sen, que es el Premio Nobel de Economía, que decía que la meritocracia tiene muchos méritos, tiene muchos atributos, pero la transparencia no es uno de ellos. Entonces nos encontramos en que dentro de nuestra empresa cada vez hay más desigualdades, salariales, evidentemente. Ese es otro debate también, ¿no? Las desigualdades aumentan dentro de las empresas y eso se combate con más democracia y más participación, pero también se utiliza en la línea, como os decía, ¿no? Es decir, para ese juego de poder que enunciaba también Nuria, en cuanto a que es un poder
no manifiesta, es más seductor, es como aquella cita, ¿no? De que seremos los primeros trabajadores que nos autoexplotemos. Creo que es de Byung-Chul Han, el filósofo alemán. Perdonad, pero mis lecturas son más pop que las vuestras, ¿eh? Y tenemos, es decir, el poder ahora ya no es sancionador, sino, evidentemente, tiene la capacidad, pero es más seductor, ¿no? Entonces, a través de la meritocracia se establecen unos juegos en los que los trabajadores, pues bueno, oye, los salarios son bajos, si quiero tener una retribución extra, tengo que entrar en el juego sí por sí, y de todas. Y no puedo, es decir, y voy a entrar en todo lo que me plantea la empresa, ¿no? Entonces, frente a eso, normas claras, una regulación, porque estar bien regulado no quiere decir ser ineficaz, que a veces también tenemos que contraponer ese discurso. Una buena regulación no significa ni despilfarrar recursos y además como institución de la negociación colectiva. Yo no me extiendo más, porque además os tendré que dejar en 5 minutos que entramos precisamente en una reunión con la empresa donde precisamente se quiere instaurar eso. Había un sistema, y lo digo como ilustración, hay un sistema de retenes en el que cada uno sabe cuándo tiene que estar disponible o no disponible, ¿vale? Es decir, a mí me toca una semana de cada 3. La empresa ha instaurado un sistema que se llama complemento especial de dedicación, que lo que viene a decir es que tú estás disponible siempre. Hay una especie de rueda prioritaria, pero yo antes sabía que si me tocaba esta semana, por ejemplo, la que viene descansaba. A partir de este acuerdo, si se acaba firmando, todos estaremos disponibles y estaremos pendientes del teléfono. ¿Qué pasa? Que si no lo cojo, no pasa nada. Tranquilo, no pasa nada. Pero claro, tú querrás meritocracia, tú querrás subir en el escalafón. Todo eso no está regulado, está dentro de ese mercado oscuro y tal. Entonces, ilustra muy bien lo que nos habéis dicho. Y no me extiendo más, os agradezco la participación, ha sido súper instructivo para mí y encantado de participar. En 5 minutos, si me disculpáis, os tendré que dejar. Y bueno, a vuestra disposición por si queréis alguna pregunta. Y gracias, Amparo, y gracias a todos los ponentes. Muchas gracias a ti, Ricard. Gracias por traernos tu mirada y recordarnos también aspectos como la meritocracia tan hiperrelacionada con las cuestiones que nos mencionaba Nuria en su presentación, profunda generadora de desigualdades, ¿no? Como bien se relaciona con el mito del emprendedor heroico, ¿no? Y que nos acaba suponiendo un ejercicio de autoexplotación y disponibilidad permanente, como mencionas, ¿no? Y una sociedad cansada, como dice Han, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien, pues quería animarnos en este espacio que nos queda a que podáis intervenir también haciendo vuestras preguntas de viva voz. Por supuesto, la plataforma nos lo permite, eso lo tenéis que, creo que solicitar, ¿no? El permiso para que se active el vídeo y el audio y os vamos dando la palabra. Mientras tanto, y por cerrar con las 2 cuestiones que se han ido planteando a lo largo de la presentación, no sé, Just, si te gustaría contestar a la pregunta, ¿no? Que desde tu perspectiva sobre si es posible, ¿no? Que estas prácticas democráticas alternativas se puedan dar en el espacio convencional de empresa, que como nos recuerda Ricard, están también tan marcados por restricciones como la propia noción de empresa, como un objeto de la propiedad de los accionistas. Eso permite un trabajo de ejercicio de práctica de la democracia real. ¿Cuál es tu perspectiva? Si quieres compartirla. Sí, muchas gracias. Bueno, primero te voy a decir que creo que ha sido una genial idea organizar este panel. Y bueno, como lo hemos hecho Amparo y yo, la verdad es que estoy muy orgulloso, creo que está funcionando muy bien. Y bueno, respecto a la cuestión, es muy interesante. A ver, yo creo que cuando uno se plantea cuestiones de transformación social y de posibilidades de transformación social, una manera particularmente productiva de hacerlo es ir a mirar lo que se está haciendo ya, ¿no? O lo que ha sido posible históricamente. En este caso, por ejemplo, la idea de la que hablaba Carmen de las realist utopias, de las utopías realistas o reales, es muy interesante, ¿no? Ir a ver un poco qué es lo que se hace ya, digamos, ¿no? Que es el trabajo que hace Eric Olin Wright. Eric Olin Wright hace colecciona, digamos, ¿no? O reúne estudios sobre modelos de alternativas económicas, de alternativas de organización política, digamos, que ya existen, digamos, y que pueden servir como modelos, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor se podrían distinguir 3 niveles, digamos, de acción de transformación social, digamos. Uno sería
el más básico, que sería la educación, digamos, ¿no? Tendríamos que ser educados para la democracia en general, digamos, ¿no? Pero después hay otros 2 niveles, que sería el nivel de generación de otro tipos de empresas con modelos, digamos, de propiedad diferentes, como por ejemplo son las cooperativas, donde digamos, la democracia es inherente, digamos, a ese tipo de organización, la organización democrática. Obviamente, esos sistemas tienen problemas, pero esos problemas también generan procesos de aprendizaje y hay modelos muy interesantes de organización cooperativa. Digamos, yo ahora hace poco he estado en Montpellier en una acampada ecologista donde han venido varios representantes de varios proyectos y realmente de lo que se trata es un poco de ver que cada proyecto tiene que aprender de su propia experiencia y de los otros proyectos colectivos, de entrar en red, digamos, ¿no? En comunicación y sobre todo eso, ¿no? Digamos, ser conscientes de que las prácticas democráticas implican unas dificultades que son diferentes de las managerial, digamos, de las más jerárquicas, pero que esas dificultades pueden ser superadas, digamos, ¿no? Si se aprende de las dificultades, digamos, ¿no? Y finalmente, dentro del mundo empresarial, digamos, tal como está organizado, obviamente la función de los sindicatos, que son digamos, las instituciones, digamos, más digamos, que mejor se pueden organizar, pues es importantísimo, ¿no? Digamos que los sindicatos aprendan también a entender el valor de la organización democrática, digamos, ¿no? Porque a veces no es tan obvio y hay que empezar con la misma organización sindical, digamos, ¿no? Bueno, esos son los 3 frentes, digamos. Educación, generación de modelos alternativos de organización económica e introducción desde dentro de modelos de democratización a través de la acción sindical, por ejemplo, principalmente, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Jus, muy clarificador. No sé si, por continuar con la pregunta que quedó reflejada en el chat por parte de Stuart, si te apetece tomar el micrófono para hablar sobre la cuestión del desempleo y las políticas de plena ocupabilidad o plena empleabilidad. Si no, seguimos dando palabra. No hay ninguna palabra. Bueno, a mí me gustaría... ¿Hay una palabra? Es que no sé si he oído un sonido de micro abierto. ¿Hola? Yo tengo... sí, quiero decir cosas, pero si no me espero. No, adelante. Ah, vale. Vale, sobre la ponencia de Carmen. Bueno, todas las ponencias me han resultado interesantes, sobre todo la de Ricardo, lo que pasa es que se ha ido ya. Pero sobre todo porque por escuchar cómo todos estos conceptos se aplicaban ahí en el terreno de la realidad, ¿verdad? En el seno de una empresa. Bueno, sobre la ponencia de Carmen, es que me llama la atención luego lo de la propuesta de, bueno, el mercado seguiría todo igual, solo que no habría un mercado financiero. Gracias. Primero, bueno, no sé si es factible, ojalá sí que lo sea, o hasta qué punto se puede hacer eso de que ya no haya un mercado financiero, porque en un principio sería el caos económico, pero ojalá sí sea factible. Me parece maravilloso. Pero luego, sobre todo, es que el tema del mercado hoy en día es que se han ido mercantilizando, como dijo la primera persona, que no sé si era Ignacio Muro o si era Ricard, no sé, el que habló al principio. Ignacio Muro. Ignacio Muro, que se había mercantilizado hasta las formas de ligar. Es decir, se han ido mercantilizando todas las esferas de la vida con el avance del neoliberalismo. Y lo de la empresa que compite con otras en el mercado se ha convertido en la metáfora hegemónica de la vida social en general. Es decir, que con que desapareciera, en ese sentido, si desaparece el mercado financiero y ya está, pues no cambiaría tanto. Quiero decir, cambiaría a nivel económico, pues habría un
shock económico que habría que reconstituir de algún modo, pero que el mercado y la competencia como formas de comportarse en la vida social, en todos los ámbitos de la vida, eso es algo que lleva avanzando desde hace 20 años. No se arregla solamente haciendo desaparecer el mercado financiero. Y luego luego por ahí leí también al final de su PowerPoint lo de los criterios de rentabilidad, creación de empleo, que serían los que servían para medir la eficacia de las inversiones llevadas a cabo desde lo público, ¿no? Algo así. Y nada, me recordó también lo que dice en la Valley d'Ardot de la transformación neoliberal del sector público y de la política pública, que incorpora modos de gestión empresarial, de eficiencia y competencia y de gobierno por objetivos, a lo que antes del neoliberalismo estaba regido por principios diferentes, porque el sector público no estaba atravesado antes por esas lógicas del mercado. Entonces, bueno, pues ahí también es curioso ver que como incluso las propuestas actuales ya no cuestionan ciertas cosas, ¿no? Hasta qué punto han calado mucho. Y nada, pues nada, esos comentarios tenía. Y que yo quiero el contacto de Ricard, porque es que como se ha ido, pues ya no le puedo decir nada, pero luego si me lo pasas, pues... Sí, no te preocupes, luego os paso contactos de todos. No vale, sé si una disculpa por no haber hecho PowerPoint, ¿vale? Me siento bastante culpable. Nada, no te preocupes. Muy bueno el PowerPoint de Carmen, la verdad. No sé si Carmen quieres comentar algo en relación con... Claro, sí, si hay un momentito, sí, claro. Vale, gracias por las cuestiones. Bueno, claro, como he ido tan rápido, efectivamente ha aparecido como si fuese una burbuja, ¿no? Que puedes pinchar, bueno, el mercado financiero, adiós, ¿no? Así inmediatamente, no, nada que ver. Y efectivamente esa es una de las cosas dentro del modelo en el que está pensando Sveigaard, más lejanas, ¿no? Efectivamente, en ese empeño tendría mucho más que ver o empezar con esas esferas de desmercantilizar, como ya están proponiendo otros actores, ¿no? Desmercantilizar aquellas esferas de nuestra vida que creemos que no tienen por qué estar en manos del mercado. Entonces, ese sería un paso. El otro, por supuesto, y conectando con lo que decía Just también ahora en su intervención, como ese modelo de democracia económica, como veíais, tiene un fuerte peso cooperativista, o sea, de lo que se trataría es de hacer una transformación paulatina que facilitase la conversión en empresas democráticas de prácticamente todas las empresas, pues esto sí podría llevar a iniciar procesos también ecológicamente muy deseables como la relocalización y el estrechamiento, ¿no? de los límites del comercio, ¿no? Que a nivel internacional hoy no tiene sentido, o sea, literalmente que se venda el bacalao escocés como bacalao escocés porque ha sido pescado allí, pero ha sido enviado ultracongelado a China, donde lo filetean, lo enlatan y vuelve de nuevo a Escocia, tiene más miles de kilómetros, ¿no? Ese bacalao antes de su compra en Escocia, no tiene sentido. Solo tiene sentido porque eso genera un beneficio empresarial y esto es el tipo de lógicas que con modelos cooperativistas habría que desarmar y desde mi punto de vista sería más fácil hacerlo si son los propios trabajadores quienes agrupados deciden sobre cómo, qué y cuánto producir, ¿no? Contestando también a lo que recogía también Ricard Serrano. Por tanto, sí, la cuestión de qué tipo de mercado quedaría ahí y que esto es algo, pues por eso decía lo de utopías reales o realizables, ¿no? Porque efectivamente la democracia económica, al menos en el modelo de Sveigaard, claro que define un futuro que está bastante lejos, ¿no? de nuestra realidad, sin un mercado financiero precisamente hoy en el que el mercado entra en todas las esferas de nuestra vida. Yo creo que ahí esa transformación que se propone encaja con lo que también el propio Weber hablaba, ¿no? Y bueno, y después lo encontramos quizá más explícito en la obra de La gran transformación de Polanyi, al pasar de hablar de economías con mercado o que incluyen mercados, ¿no? Como ha habido muchos antes del capitalismo, a economías de mercado.
y el cambio que sugeriría la democracia, donde las relaciones, y no solo el intercambio mercantil, donde las relaciones mercantiles se convierten en las relaciones sociales predominantes, ¿no? Esas serían las economías de mercado como la nuestra. La democracia económica, y ese es quizá tendría que haber resaltado más eso que lo del mercado financiero, intentan volver a ser economías con mercado, que utilizan el mercado como medio de intercambio de bienes y servicios, pero no dejan que, o sea, que ponen algún límite para que sus tentáculos, si queremos verlo así, no se coman, no abarquen el conjunto de la vida social. Y respecto a la segunda cuestión que señalaba, ¿no? La del sector público y cómo en este modelo, que ya digo es una propuesta concreta, cómo en este modelo se repartiría la inversión, ¿no? La financiación pública. Yo ahí es cierto que son también planos, ¿no? Del discurso. Creo que no hay nada negativo o nada criticable en pensar que una organización, que una asamblea, sea nacional o sea regional, que una administración que tiene recursos escasos, porque son escasos, tanto los económicos como los naturales, gestione y administre, como queramos decir, o reparta o distribuya aquellos bienes escasos y reducidos de acuerdo a criterios que establezca la propia comunidad. Creo que esos criterios tendrían que ver con no despilfarrar el dinero y, por tanto, cierto criterio de eficacia no lo cedería como, bueno, esto no nunca puede ser positivo y de acuerdo a las necesidades sociales. O sea, creo que también ahí, a veces, desde una teorización o desde una aproximación más abstracta, como la que hacen Laval y Dardot, podemos quedarnos en pañales en la propia práctica, ¿no? De, bueno, pues cómo distribuimos recursos escasos, ¿no? No cedería ahí la cuestión de la eficacia como algo necesariamente negativo. Pero bueno, muchas gracias. La verdad es que seguiríamos aquí con la pregunta de Sara, con las dos cuestiones. Ciertamente, la pena es que llegamos ya prácticamente a las 11. No sé si queréis hacer alguna matización última, Just, Nuria, Sara, Ignacio, algún miembro del público final, y si no, pues ya vamos haciendo conclusiones y cerrando. Nuria tenía una última pregunta en el chat. No sé si la quieres hacer, Nuria. Vale, sí, No hay... de lo que decía Carmen sí puede ser, la verdad no lo tengo claro, puede ser que sea como ella dice. Para Just había escrito aquí una pregunta en el chat. ¿Puede haber democracia económica en empresas que no sean cooperativas? Digo, al hilo de lo que estaba diciendo Carmen, a Just, pues por eso pregunto. Creo que se ha quedado congelado. Just, ¿nos oyes? ¿Y nos ves? Pues, a ver. Se ha quedado congelado, porque no es una foto, es él, pero se ha quedado congelado. Sí, ha perdido la conexión. Bueno, lástima. Nos quedamos ahí. En mi perspectiva es que una cuestión importante es el replanteamiento total y profundo de la forma de empresa, no solo en el formato cooperativo, sino todo el contexto ahí. A mí me gustaría también como llamar la atención en el trabajo que se está haciendo en el área de geografía económica, en el que justamente desde esa necesidad de entender el mercado como el gran marco que todo lo explica, a un medio de favorecer la satisfacción de necesidades, que esta es otra, definir la necesidad daría para otro panel completo, por cierto. Entonces, otras economías diversas que trascienden mucho el formato de empresa capitalista, por supuesto, la noción de empresa convencional, incluso cooperativa, ¿no? Entonces, yo creo que eso es también un espacio de trabajo interesante. Ya te hemos recuperado. ¿Has llegado a...? Sí, he llegado a oír la cuestión muy rápido. Yo creo que comparto la opinión de Amparo. O sea, realmente habría que transformar realmente muy de base, digamos, la idea de empresa. Pero a pesar de eso, yo creo que es posible abrir espacios, digamos, ¿no? A través de la lucha, ¿no? Igual que ha habido igual que en la tradición, por ejemplo, alemana de posguerra,
la codecisión, digamos, se estableció como una institución. Yo creo que hay formas, digamos, de introducir espacios de democracia comunicativos dentro de la empresa capitalista, a pesar de que la empresa capitalista tiene un límite claro, digamos, ¿no? Ahora me haces pensar, por ejemplo, en un modelo, no sé si lo conocéis, el de Pierre Laloux se escribe, que es un modelo de gestión que es teóricamente, aparentemente muy horizontal, muy, digamos, muy del respeto de las diferentes sensibilidades, etc. Y después de haber estado entrevistando a personas que trabajan en este tipo de modelos, uno se da cuenta de que la autoridad siempre está detrás, la jerarquía siempre está, lo que pasa es que se esconde, digamos, ¿no? Porque al fin y al cabo de lo que se trata es digamos, ¿no? Se trata de modelos que intentan generar una apariencia de horizontalidad, ¿no? Y eso está muy ligado a la estructura misma de la empresa capitalista, digamos, ¿no? Por tanto, es verdad, se pueden crear espacios, pero a la vez, digamos, hay que aspirar a otros modelos de economía de forma más fundamentales, digamos. Muy bien. Sí, quizás esas steel organizations que mencionas, Jus, pueden ser quizá otra vuelta de tuerca, ¿no? del ejercicio de autoexplotación que viene inspirado por la construcción de nosotros mismos como empresarios responsables y autónomos, etcétera. O sea, que es verdad. Por tanto, ya por la hora a la que hemos llegado, me gustaría, simplemente por dibujar una muy breve conclusión sobre, insisto, la razón que llevo a este panel y que creo que es tan conveniente y que facilita tanto este foro global, ¿no? Es la imperiosa necesidad de hacer este ejercicio de debate y diálogo que nos ayude a expandir consciencias desde las múltiples miradas, interpretaciones filosóficas, antropológicas, sociológicas, geográficas, ¿no? De nuestras realidades. Entonces, esta expansión de conciencia acompañada del ejercicio de la virtud y de la imaginación que destacaba también Carmen, ¿no? Y imaginar futuros hacia los que poder dirigirnos, ¿no? Yo creo que este foro es una buena muestra de ese espacio de trabajo que menciona Jus, de ese espacio de navegación en un mundo de condiciones imperfectas de cambio social, que nos recordaba también Carmen con la cita de Wright, y que bueno, es seguir expandiendo conciencia sobre los mitos que nos condicionan, que construyen nuestras identidades, que nos constriñen, que nos hacen ir fuera de nuestros límites y sufrir esos fenómenos de autoexplotación que nosotros mismos nos tenemos que resolver con un buen libro de autoayuda que nos recuerde que si queremos podemos. Y creo que tenemos la obligación de trabajar sobre este espacio de crear, de aumentar conciencia. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Creo que, vamos, yo personalmente he disfrutado muchísimo de todas vuestras intervenciones. Espero que el resto de los participantes también hayan disfrutado con ellas y que sigamos tirando de estos hilos, encontrando espacios que nos ayuden a imaginar para caminar a futuros imaginados, que sean más amables y más humanos y más respetuosos de los límites. Pues gracias a todos y a seguir explorando los muchísimos paneles que componen este estupendo foro. Gracias una vez más a Sara por coordinar el grupo español y hacer posible este trabajo tan interesante. Muchas gracias. Gracias a los dos. Gracias a todos. Sí, gracias, me lo he pasado muy bien. Esto también es importante.